Este es el cuarto video que hacemos para el curso de lógica. En el video anterior habíamos podido resolver algunos acertijos, algunos problemas, debido a que habíamos identificado la función que estaban cumpliendo algunas palabras. Las palabras a las que me estoy refiriendo son las siguientes: no, y, o, una construcción que es sí seguida por la expresión de una proposición, seguida por entonces, y a la que le sigue la expresión de otra proposición, y sí y solo sí. Habíamos dicho que lo que nos había permitido resolver los problemas no era exactamente la palabra, sino el reconocimiento de la función que estaba cumpliendo la palabra. En el caso que del no teníamos una proposición se expresaba como Dios existe y otra proposición que se expresaba como Dios no existe. Y lo que reconocíamos era que la segunda proposición era la negación de la primera. Si yo llamo P a una proposición, lo importante de la función de la palabra no, en ese contexto, era que me permitía obtener la negación de P. O sea, si tenía la proposición P, podía obtener la negación de P. Y lo importante con respecto a esto era que si P es verdadera, la negación de P es falsa, y si P es falsa, la negación de P es verdadera. Entonces, la negación de P es verdadera si P es falsa. Falsa si P es verdadera. De la misma. Y el reconocimiento de esta función era lo que nos había permitido. Resolver el problema. De la misma manera, la palabra y estaba cumpliendo una función. Ahora no ya sobre una única proposición, sino sobre dos. Eh, si yo tengo una proposición a la que llamo P y la conecto con la palabra y con otra a la que llamo Q, en realidad normalmente la palabra y lo que va a estar haciendo es funcionando como lo que llamamos una conjunción. Entonces si tengo P y Q, dos proposiciones, con esto podría obtener la función que me importa, es P conjunción y P conjunción Q va a ser verdadera si y solo si tanto P como Q son verdaderas. Si no pudiéramos reconocer esa función, no habríamos podido resolver el problema y en realidad no podríamos entender muchísimas cosas que nos dicen cuando están utilizando esa función. Es importante darse cuenta de que no es la palabra, sino que es la función. La conjunción de P y Q es una proposición
verdadera únicamente en el caso de que P y Q sean verdaderas. Pero no es necesario expresarla con la palabra I, se puede expresar de otras maneras. Por ejemplo, la palabra pero funciona igual que funciona introduciendo una conjunción entre dos proposiciones. El efecto que tiene, el efecto adversativo, es un efecto retórico. Es como decir P y Q, pero parece raro que Q, dado que P. Pero a nosotros no nos interesa esa última parte de que parece raro que Q, dado que P. O no era esperable Q, dado P. Con respecto a cuando encontramos la palabra O, ahí estaba la palabra O, estaba introduciendo una función que llamamos disyunción y también sobre dos, sobre dos proposiciones. Y la habíamos caracterizado así: P disyunción Q, y es verdadera. Es más fácil caracterizarlo, es falsa. Es falsa si y solo si ambas son falsas. Todo esto ya lo habíamos discutido. Tuvimos una extensísima discusión acerca de esta construcción que también toma dos proposiciones. Acá, suponiendo que P es el antecedente y Q el consecuente, habíamos discutido cómo tenía que ser el condicional. Es otra función. P condicional Q es falsa, y esto paso rápido por esto porque discutimos durante minutos y minutos y minutos en el video anterior. Es falsa si y solo si P es verdadera y Q falsa. Es importante darse cuenta de que, a diferencia de la conjunción y la disyunción, en el condicional importa el orden, porque no hay simetría. Es P verdadera y Q falsa el único caso en el que el condicional es falso. Y finalmente, la última función que habíamos visto era el bicondicional. Vamos a poner P bicondicional Q. Es verdadero si y solo si P y Q tienen el mismo valor de verdad. Esto es apenas un repaso, ya estaba todo sumamente discutido. Lo importante acá es darse cuenta de que no estamos haciendo hincapié en las palabras, sino en la función, en cómo se obtiene una nueva proposición a partir de una o de dos, y qué relación se establece con los valores de verdad de las proposiciones con las que se construye la nueva. Eso es, digamos, la función que están cumpliendo. Ahora, esto tiene una importancia fundamental, porque recordemos que un argumento válido es un argumento en el que es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que tengo un argumento con una única premisa, que es llueve. Y la conclusión es no es
verdad que no llueve. Esto parece muy enrevesado, nadie diría no es verdad que no llueve, o tal vez nadie lo diría. Pero si nosotros analizamos, lo que tenemos acá es un argumento que tiene esta forma. Tiene una premisa P y una premisa y una conclusión, perdón, que es la negación de la negación de P. Y es muy fácil darse cuenta de que si un argumento tiene premisa P y conclusión negación de la negación de P, tiene que ser válido. Porque es imposible que P sea verdadera y la negación de la negación de P sea falsa. ¿Por qué? Porque si P es verdadera, la negación de P va a ser falsa. Y por lo tanto, la negación de la negación de P también va a ser verdadera. Entonces, es imposible que P sea verdadera y la negación de la negación de P sea falsa. Entonces, este argumento tiene que ser válido. Y decimos que es válido en virtud de su forma. Porque tiene esta forma. Observen que esto es totalmente formal. Acá no hay nada material, no hay nada de contenido. Yo no sé lo que es P. No sé si P es una proposición verdadera, falsa, no me interesa. Esto es un aspecto formal. Hay validez debido a una cuestión formal. Los lógicos utilizan símbolos para representar esas funciones de las que hablamos, que son 5. Utilizan este símbolo para la negación y lo anteponen a la proposición negada. Utilizan este símbolo para la conjunción y lo ponen entre ambas proposiciones, a las cuales llaman conjuntos. Este símbolo para la disyunción. Este símbolo, una flecha, para el condicional. Y este símbolo, una doble flecha, para el bicondicional. Entonces, es bastante fácil ver, por ejemplo, esto lo podríamos escribir así: P y la conclusión, negación de la negación de P. Y decimos que cualquier argumento que tenga esta forma va a ser un argumento válido. Por lo que dije, siendo P verdadera, la negación de P será falsa y la negación de P será verdadera. Entonces es imposible que la premisa sea verdadera y la conclusión falsa, por lo tanto el argumento es válido. Podemos hacer otros esquemas recordando cómo son las funciones, otros esquemas de argumentos que serán válidos también. Vamos a hacer algunos, por ejemplo, con la conjunción. Si yo tengo un argumento cuya premisa tiene esta forma, P conjunción Q, podemos leerlo P y Q, y la conclusión es P, este argumento, el argumento que tenga esta forma será válido siempre. ¿Por qué? Porque si la conjunción de P y Q es verdadera, es porque ambas son verdaderas, es el único caso en que son verdaderas. Entonces P también tiene que ser verdadera. Del mismo modo, debería ser evidente que un argumento con esta forma va a ser válido. También será válido un argumento de esta forma, con dos premisas. ¿Por qué? Porque es imposible que siendo ambas premisas verdaderas, la conclusión sea falsa. Porque siendo tanto P como Q verdaderas, P conjunción Q será verdadera. Cualquier argumento que tenga esta forma, por lo tanto, será
válido. Este argumento, que tiene como premisa no P y como conclusión no P conjunción Q, es válido también. ¿Por qué? Porque siendo verdadera la premisa, o sea, siendo verdadera la negación de P, tiene que ser falsa P. Por lo tanto, tiene que ser falso P en conjunción con cualquier cosa. Y tiene que ser verdadero P en conjunción con cualquier cosa. Por lo tanto, este argumento, esta forma, cualquier argumento que tenga esta forma, será un argumento válido. Vamos a ver algunos con, imaginemos algunos con los demás, eh, donde aparezcan las demás funciones estas que se llaman conectivos proposicionales. Un argumento que tenga como forma premisa P y conclusión P disyunción Q debe ser válido. Este tiene que ser válido. ¿Por qué? Porque siendo verdadera P, P en disyunción con cualquier cosa va a ser verdadero. El único caso en que la disyunción era falsa era cuando ambos disyuntos son falsos. Por lo tanto, este argumento es válido. Observen que este argumento no es válido. Este otro no es válido. P conjunción Q. O sea, esta forma no es válida. Esta forma no es una forma válida. Si yo veo esta forma, no puedo decir que el argumento sea válido. ¿Por qué? Porque siendo P verdadera, esta conjunción perfectamente puede ser falsa en el caso de que Q sea falsa. Volvamos a la disyunción. Vamos a hacer uno un poquito más complicado. Supongamos que una premisa es P disyunción Q y la otra premisa es no P. Conclusión Q. Bien. Digo que es imposible que sean las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Bueno, veamos. Si las premisas son verdaderas, no P tiene que ser verdadera y por lo tanto P tiene que ser falsa. Si la conclusión es falsa, Q es falsa. Pero en caso de que P y Q sean falsas, P disyunción Q es falsa, no es verdadera. Entonces es imposible que estas dos sean verdaderas y esta falsa. Con que esta sea verdadera y esta falsa ya me queda que necesariamente la primera es falsa. Entonces, este argumento es válido. Este argumento no, esta forma de argumento. Un argumento con esta forma sería, por ejemplo, voy al teatro o voy al cine, no voy al teatro, por lo tanto, la conclusión, voy al cine, bueno, eso es válido. Eso es válido. Vamos a ver alguno con el condicional. Supongamos que tengo este argumento. P condicional Q. P, estas son las premisas, la conclusión es Q. Este argumento, un argumento que tiene esta forma, es válido. Recordemos que el condicional solo es falso en un caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, si yo estoy suponiendo que P es verdadero y P condicional Q es verdadero, siendo que P condicional Q tiene antecedente verdadero, también tiene consecuente verdadero, o sea, Q tiene que ser verdadero y por lo tanto esta forma de argumento es válida. Otro argumento, otra forma válida de argumento sería P condicional Q, no Q, conclusión, no P. Bien, acá estamos diciendo, lo podemos razonar así. Supongamos que estos dos son verdaderos. Entonces, si no Q es verdadero, Q es falso. Pero si el condicional es falso con el antecedente falso, es porque el antecedente es falso. Es
la única manera, creo que dije si el condicional es falso, pero estoy diciendo, si el condicional es verdadero con el antecedente, con el consecuente falso, es porque el antecedente es falso. Y si el antecedente es falso, entonces, que en este caso es P, entonces no P es verdadero. Por lo tanto, si estas dos son verdaderas, esta tiene que ser verdadera. Podemos hacer alguno con el... No, voy a hacer otro con el condicional. Por ejemplo, si yo tengo como premisa Q y como conclusión P condicional Q, este argumento es válido. Porque siendo verdadero el consecuente, siempre será verdadero el condicional. ¿Por qué? Porque el único caso en el que el condicional es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero acá el consecuente se supone verdadero. Es imposible que Q sea verdadero y P condicional Q sea falso. Bueno, finalmente vamos a ver algunos con el bicondicional. Por ejemplo, P si solo si Q no Q, entonces la conclusión no P. Este también es válido porque si esto de acá arriba es verdadero es porque tanto P como Q tienen el mismo valor de verdad. Estamos suponiendo que ambas son verdaderas, queremos demostrar que la conclusión también es verdadera. Si esto es verdadero es porque tanto P como Q tienen el mismo valor de verdad. Ahora, si esto es verdadero es porque Q es falso. Entonces P tiene que ser falso y no P tiene que ser verdadero. Si ambas son verdaderas, esta tiene que ser verdadera. Otro argumento válido, otra forma de argumento válido sería P y Q, conclusión P si solo si Q. Si la premisa es verdadera es porque tanto P como Q son verdaderas y por lo tanto tienen el mismo valor de verdad y el bicondicional también va a ser verdadero. Bueno, entonces, más allá de los ejemplos particulares, acá lo que estamos viendo es que hay argumentos que son válidos por la forma que tienen. Por la forma. Y cuando hablamos forma, hablamos de algo, cuando hablamos de la forma, hablamos de algo que se captura en el sentido de las conexiones que se establecen a través de estas funciones, de los conectivos proposicionales. De la negación, de la conjunción, de la disyunción, del condicional, del bicondicional. Y desde hace ya mucho tiempo venimos queriendo caracterizar la lógica. Entonces podemos hacer un avance más si nos hacemos esta pregunta. ¿Será que todos los argumentos que son válidos por la forma que tienen, por algo que se puede capturar a través de la forma? Bueno, primero que nada recordemos una vez más qué es un argumento válido. Un argumento válido es un argumento en el cual es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Ahora bien, por ejemplo, veamos este argumento. Melquíades es un perro. Esa es la premisa. La conclusión es: Melquíades es un animal. ¿Cómo es este argumento? Yo diría que este argumento es válido. O sea, yo no sé si Melquíades es un perro o no, pero siendo verdadero que Melquíades es un perro, es imposible que no sea un animal.
Entonces esto es un argumento válido. Pero no parece ser un argumento válido en virtud de la forma, sino que la validez acá se debe a algo que podríamos llamar metafísico. Eh, o se puede plantear en términos poco más pedestres, diciendo que simplemente la clase de los perros está contenida en la clase de los animales. En todo caso, no parece ser debido a la forma, porque la forma en principio parece ser igual a la de Juan es un estudiante, y la conclusión es Juan es un deportista. O sea, en cuanto a la forma, este argumento que claramente no es válido porque es perfectamente posible que Juan sea un estudiante pero no sea un deportista, eh, la forma en principio parece ser la misma, ¿no? No parece haber nada que distinga la forma de uno de la de otro. Y la validez del primer argumento entonces parece depender, como dije, de esa relación que hay entre el ser perro y el ser animal, entre la clase de los perros y la clase de los animales. Entonces, recuerdan que habíamos dicho acerca de la lógica que tenemos todos los argumentos, que tenemos algunos argumentos que son válidos y otros que no. Y yo había dicho que la lógica se ocuparía de trazar esta línea y de ocupar los argumentos válidos, pero eso no era demasiado preciso, porque en realidad la lógica se encarga de estudiar, digamos, dentro de los argumentos válidos, aquellos que son válidos en virtud de su forma. Entonces, si esto es correcto, que hay argumentos válidos, pero no en virtud de la forma, la lógica se ocupa de estudiar los argumentos válidos en virtud de la... Y acá no me va a dar lugar para escribirlo, lo vamos a poner acá afuera. No, vamos a ponerlo acá adentro, de la forma. Aunque me ocupe el lugar que había dejado para este otro tipo de argumentos, de los que no es la lógica, digamos, la que se ocupa de si los perros son animales o ese tipo de cosas. Hay, eh, es de advertir que hay algunos filósofos que piensan que en realidad todos los argumentos válidos son válidos en virtud de la forma. ¿Cómo argumentan eso? Bueno, lo argumentan de la siguiente manera. Dicen que esto en realidad, como argumento, es un argumento inductivo, no es un argumento válido, y que en realidad es un entimema. Un entimema es un argumento en el que no están explícitas todas las premisas, y que hay una premisa implícita que es que todos los perros son animales. Pero hay muchos problemas filosóficos con considerar que es entimema algo, porque en principio siempre va a ser posible decir que cualquier argumento es válido solamente que estamos frente a un entimema, porque si yo le agrego las premisas que quiero, el argumento me queda válido. Le queda como ejercicio verificar que si yo a cualquier argumento le agrego una premisa imposible, o sea, algo que nunca pueda ser verdadero, el argumento me queda válido. Y otra cosa que puedo hacer para
para volver válido cualquier argumento es agregarle como premisa la propia conclusión. Y otra cosa que puedo hacer válido o que puedo hacer para volver válido cualquier argumento es agregarle como premisa un condicional que tenga como antecedente una de las premisas que ya están y como consecuente la conclusión. Verifiquen que de todas esas maneras, si uno modifica un argumento agregándole esas premisas, sea algo que sea falso siempre, una imposibilidad, sea la propia conclusión, o sea un condicional que tenga como antecedente una de las premisas que ya están y como consecuente la conclusión, entonces el argumento siempre va a quedar válido. Entonces hay que tener mucho cuidado con decir que en realidad esto es un entimema, porque si yo permito decir que esto es un entimema, entonces cualquier cosa puede ser válida. Bueno, lo fundamental acá es recordar que es un argumento válido y que eso no tiene nada que ver con la verdad o falsedad de las premisas y la conclusión. Hay argumentos válidos con premisas falsas, ¿sí? Y conclusión verdadera. Argumentos válidos con premisa falsa y conclusión falsa. Y argumentos válidos con premisas verdaderas y conclusión verdadera. Lo único que no hay, que no puede haber, es argumento válido con premisa verdadera y conclusión falsa. Eso está excluido por la propia definición. Y con respecto a los argumentos no válidos, pueden tener las premisas de cualquier manera y la conclusión de cualquier manera, ¿no? Eso no estamos diciendo nada. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios que están en el libro, una selección de ejercicios, y con eso se terminaría el estudio del capítulo 1. Bueno, el primer ejercicio es este problema que voy a leer ahora, que dice: la vida del lógico y matemático Augustus de Morgan transcurrió en el siglo XIX. El siglo XIX quiere decir entre 1801 y 1900, ¿no? Esos son los años que abarca el siglo XIX. Y se sabe que tuvo la siguiente particularidad. En uno de sus cumpleaños, uno de sus cumpleaños fue en el año que era el cuadrado de la edad que estaba cumpliendo. Y se pregunta en qué año nació. Y vamos a tratar de responder eso y después respondemos las otras preguntas. Uno de sus cumpleaños fue en el año que era en el cuadrado de la edad que estaba cumpliendo. El año, ¿sí? Medido con esta cronología. O sea, era, evidentemente, si vivió entre 1801 y 1900, lo que estamos diciendo, ¿sí?, es que el año en el que cayó ese cumpleaños era el cuadrado de la edad en que estaba cumpliendo. Por ejemplo, seguro que no estamos hablando de cuando cumplió 10 años, porque el cuadrado de 10 es 100, y 100 no cae entre 1801 y 1900. Entonces, tendríamos que probar qué números tienen cuadrados que caen entre 1801 y 1900. Yo qué sé, podemos hacer una prueba. Por ejemplo, es muy fácil darse cuenta de que 40 por 40 es 1600. ¿Sí? Bueno, yo no tengo acá no tengo el celular a mano y no tengo una calculadora, así que voy a hacer las cuentas a mano. Voy a probar con... Sé que tiene que ser más de 40 años, porque 40 por 40 me da 1600. Bueno, ¿qué pasa con 41? 41 por 41, ¿sí? Esto da 1, 4, 4, 16, está, no, 1681, así que no. 42 por 42. Esto me da 4, 8, 8, 16. Esto me cae, acá tengo 6, 1700 y algo. 43. 43. 9, 12, 12, 17. 9, 4,
4, 8, 1849. Bien. ¿Podrá haber otro? 44 por 44. 16 y 17. Y acá lo mismo. 6. No, me fui. Porque 1936. Entonces, el único año en que puede haber ocurrido eso fue en 1849 y estaba cumpliendo 43 años. Bueno, sé que es así entre otras cosas porque el cuadrado es una función creciente. O sea, no va a pasar que voy a encontrar un número menor, ¿sí?, que me caiga entre 1801 y 1900 cuando le hago el cuadrado, ni voy a encontrar un número mayor que me caiga entre 1801 y 1900 cuando haga el cuadrado. Lo cierto es que en 1849 estaba cumpliendo 43 años. Bueno, si en 1849 estaba cumpliendo 43 años, tiene que haber nacido en 1806. La respuesta es que nació en 1806. Bien. La siguiente pregunta es, ¿el razonamiento que resuelve este problema impone que necesariamente la respuesta sea la dada? Sí, no puede ser otra. Lo acabamos de chequear. Y la siguiente pregunta es, ¿la respuesta se obtiene por una inferencia deductiva o inductiva? Bueno, si la respuesta necesariamente es la dada, entonces la inferencia es deductiva. Porque si no sería posible que De Morgan hubiera vivido en el siglo XIX, que uno de sus cumpleaños fuera en el año que era el cuadrado de la edad que estaba cumpliendo y que no hubiera nacido en 1806. Pero no, eso no es posible, lo acabamos de chequear. Entonces, esto fue un razonamiento deductivo. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, de una secuencia se sabe que sus primeros términos son los que se muestran y que todos sus términos son letras. ¿Cuál es el primer término que no se muestra? La secuencia es A, B, A, C, D, A, E, F, G. Y acá uno está tentado a buscar patrones, estructuras. Una que se observa es que esto empieza con la primera letra del alfabeto, la segunda vuelve a la primera y retoma en la tercera, o sea que digamos donde había dejado. Y da una letra más, la cuarta, la D. Vuelve a la primera y da 3 letras. Entonces alguien ahora podría estar tentado a decir que sigue con A porque va a seguir A, H, I, J, K, va a volver a la A, etc. Porque encontró un patrón. Y esa respuesta, yo qué sé, está bien. Capaz que en esos test de inteligencia donde te hacen llenar una serie, eso te lo toman bien, no sé. Está bien. Pero tal vez alguien pueda decir, no, yo creo que esta secuencia en realidad es así. A, B, A, C, D, A, E, F, G, G, F, E, A, D, C, A, B, A. ¿Por qué? Porque me gusta que sean espejos. Y después sigue de nuevo. ¿Y hay alguna manera de refutar esto? O sea, es imposible que sea esto. No. Por lo tanto, nosotros podemos dar acá una respuesta, la que nos guste, yo que sé, a mí me gusta que sea la A, pero es una inferencia inductiva, porque trato de encontrar un patrón, cosa que ni siquiera está asegurada en la letra, porque tal vez esta secuencia surgió por azar. En definitiva, podemos hacer un razonamiento, inferir, concluir, pero la inferencia es inductiva. No es imposible que demos la respuesta que demos, la secuencia sea esa y siga de otro modo del que decimos nosotros. Por lo tanto,
la inferencia va a ser inductiva. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, en los ejercicios anteriores usted respondió si las inferencias hechas para resolver los problemas planteados son deductivas o inductivas. ¿Realizó inferencias para saber si las inferencias que le permitieron resolver los problemas son deductivas o inductivas? Y sí, hubo que inferir, porque no era algo, ¿no? Esa actividad mental para intentar encontrar la respuesta de si eran deductivas o inductivas. Para nosotros era una cosa nueva, no surgía simplemente, no sé, de la memoria o algo, sino que tuvimos que encontrar razones por las cuales terminamos diciendo que la primera era deductiva y la segunda inductiva. Entonces sí, dijimos que sí. En caso afirmativo, ¿estas segundas inferencias fueron deductivas o inductivas? Bueno, a ver, en la primera, para saber que era una inferencia deductiva, lo que hicimos fue recordamos que es inferencia inductiva y deductiva, o sea que es un argumento válido, y chequeamos si ese argumento se correspondía con la definición. Ahora, es posible que nos hayamos equivocado. Esto no tiene que ver con el problema del error, pero supongamos que es correcto lo que dijimos. Bueno, en realidad es imposible que si la inferencia era la que dijimos y la definición era la que tomamos, entonces el argumento, ¿sí? eh, correspondiera, no correspondiera a la definición. ¿Sí? Si no nos equivocamos era imposible. Entonces yo diría que era una inferencia deductiva, era una inferencia deductiva eh, la que nos permitió saber para el primer problema. Y para el segundo problema lo mismo, exactamente lo mismo. Siguiente pregunta, ¿debe hacer alguna inferencia para saberlo? Sí, acabo de hacerla en voz alta. Acabo de hacerla. ¿Y de qué tipo es esta última inferencia si es que la hay? Y yo diría de nuevo que es una inferencia deductiva. Sé que es una, una, una inferencia deductiva, nada más que de un orden superior. Dice, ¿sugiere esto un regreso al infinito? Lo que sugiere es esta serie de preguntas, o sea, porque yo podría ahora volver a preguntarme si hago una inferencia y hago una inferencia y hago una inferencia. Pero no tiene por qué estar eso, o sea, eso no está en la cabeza de la gente, salvo que se lo sugieran justamente. ¿Podemos estar alguna vez seguros de que una inferencia es inductiva y deductiva? Sí, claro. Podemos estar seguros, porque ya la primera es deductiva, o sea, no se necesita un razonamiento de orden superior para estar seguro de lo que, de lo que estoy obteniendo. Hago una inferencia deductiva y estoy seguro, y ya está. No, no necesito toda esa serie de cómo lo sé y cómo lo sé y cómo lo sé y cómo lo sé, porque es básicamente el truco escéptico, digamos, de siempre a todo lo que tú respondas, preguntar por qué y por qué y por qué y por qué, y en un momento, bueno, vas a decir porque sí, pero la seguridad no tiene que ver con eso. Podemos estar seguros, sí, de que esas inferencias eran inductivas, era una deductiva y la otra inductiva. Bueno, vamos a ver otro problema. Este problema está, por si alguien no vio el video anterior, este problema está ambientado en esa biblioteca donde hay libros escritos solamente por dos autores, Veratius y Mendacius, y todo lo que escribe Veratius es verdadero y todo lo que escribe Mendacius es falso. Eh, bueno, en un estante de la biblioteca hay tres libros. Uno de ellos dice que de los libros del estante exactamente uno fue escrito por Mendacius, otro dice que de los libros del estante exactamente dos fueron escritos por Mendacius, y el último dice que los tres libros del estante fueron escritos por Mendacius.
se pregunta quién escribió cada uno. Bueno, este problema tiene una solución muy simple. Primero que nada, eh, veamos que como máximo, como máximo, uno de los libros, como máximo uno de los libros dice la verdad. No puede haber dos, ni menos tres, que digan, ni menos no, ni tres, que digan la verdad. ¿Por qué? Porque lo que dice uno implica que lo que dicen los otros dos es falso. Entonces, donde uno sea verdadero, donde lo que uno dice sea verdadero, ya automáticamente lo que los otros dos dicen tiene que ser falso. Por lo tanto, como tiene que haber como mínimo dos que digan algo falso, ¿sí? Mendacius, por lo menos dos de esos libros, tiene que haber escrito. Por lo menos dos. Por lo menos dos. Ahora, no puede haber escrito los tres porque entonces el tercero, ¿sí? El tercero estaría diciendo la verdad y sería escrito por Mendacius. Entonces, uno y solo uno, ¿sí? Fue escrito por Hueratius. Y si uno y solo uno fue escrito por Hueratius, dos y solo dos fueron escritos por Mendacius. Y el que fue escrito por Hueratius es el que dice que exactamente dos fueron escritos por Mendacius. Y con eso se resuelve. Este problema no requiere demasiado que si esto, que si lo que te dice es verdadero, etcétera. Se resuelve bastante simplemente. Entonces la respuesta es que el que dice que exactamente dos fueron escritos por Mendacius, ese fue escrito por Hueratius y los otros dos fueron escritos por Mendacius. Vamos a ver otro problema. Se dan dos textos a considerar y se hacen preguntas sobre cada uno de ellos. Voy a mirar la primera pregunta que está acá al final, que es si se expresan proposiciones en las oraciones de ambos textos. Y voy a tratar de responderlo para el primero. Después voy a tratar de responder la segunda pregunta, que es ¿expresan argumentos en ambos textos para el primero? Y la tercera pregunta para el primero es si hay algún argumento válido en algunos de esos textos. El primer texto es el inicio de Génesis. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien. La primera pregunta era, ¿se expresan proposiciones en las oraciones de ambos textos? Con respecto al primer texto, sí, claramente sí. Está lleno de proposiciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una proposición. De hecho, en el principio creó Dios los cielos, es una proposición. Etcétera. Todo eso son proposiciones. La segunda pregunta es, ¿expresan argumentos? Bueno, el primer texto, uno no separa una conclusión acá. Uno encuentra una narración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etc. Pero las proposiciones que se están presentando, no se están presentando una destacada y las otras como razones en apoyo a esa. Acá no se ve un argumento, esto no es un texto argumental, es un texto narrativo. Bien. Y si hay un argumento válido, obviamente que al no haber argumento no puede haber un argumento válido. Vamos a ver lo mismo con respecto al segundo texto. El segundo texto dice así. El universo tal como lo conocemos debe haber tenido un principio, ya que las galaxias parecen alejarse de nosotros a velocidades proporcionales a su distancia.
Esta observación apoya la idea de que el universo se está expandiendo, y si consideramos que esto ha estado sucediendo en el pasado, el universo debe haber estado compactado. Por otra parte, si el universo estuvo inicialmente muy caliente, como la teoría del Big Bang sostiene, deberíamos ser capaces de encontrar algún resto de esa energía. En 1965, Penzias y Wilson descubrieron una radiación de fondo de microondas cósmica de 2,725 grados Kelvin ubicua en el universo observable. Esa es la huella que ha dejado aquel estado increíblemente energético. Con respecto a si se expresan proposiciones, lo mismo, está lleno de proposiciones. Todo esto, el universo tal como lo conocemos debe haber tenido un principio, las galaxias parecen alejarse de nosotros a velocidades proporcionales a su distancia, esta observación apoya la idea de que el universo se está expandiendo, bueno, si consideramos que esto ha estado sucediendo en el pasado, el universo debe haber estado compactado, eh, etcétera. Bueno, todo eso son proposiciones y se expresan proposiciones. Si expresa un argumento, bueno, acá tenemos que ver si se está destacando una proposición en el sentido de que las demás son ancilares, están en apoyo a esa. Y sí, es bastante simple darse cuenta, encontrar que esto que está al principio, y esto es importante darse cuenta, en un texto la conclusión puede estar en cualquier lado, esto juega un rol fundamental en el texto, es tonal, como que todo lo demás gira alrededor de eso, todo lo demás que se dice, está para apoyar esta idea de que el universo, tal como lo conocemos, debe haber tenido un principio. E inclusive encontramos este marcador lingüístico, ya que es como decir, lo que viene es razón para lo anterior. Eh, Acá no se está queriendo afirmar que las galaxias parecen alejarse de nosotros a velocidades proporcionales a su distancia. Eso se está diciendo como un indicio de que el universo tal como lo conocemos tuvo un principio. La observación de que las galaxias se alejan de nosotros, etc., apoya la idea de que el universo se está expandiendo. Y si consideramos que esto ha estado sucediendo en el pasado, es porque, bueno, antes era más chico, estaba compactado. Y ahora, después refiere la teoría del Big Bang, que justamente la teoría del Big Bang de lo que habla es de un inicio del universo tal como lo conocemos. Finalmente, habla de la confirmación, ¿sí?, de algo previsto por la teoría, el haber encontrado algo previsto por la teoría, que dice que el universo tal como lo conocemos tiene un principio, la radiación de fondos de microondas. O sea, todo está apuntando acá a eh, apoyar lo que está subrayado, que el universo tal como lo conocemos debe haber tenido un principio. Por lo tanto, acá sí se presenta un argumento. Ahora, ¿es un argumento válido? La respuesta es que no. Claramente el universo, ¿sí?, puede no haber tenido un principio, digamos ser eterno, y sin embargo las galaxias alejarse de nosotros a velocidades proporcionales a la distancia. El universo tal vez estuvo compactado y muy caliente, y la radiación de fondo de microondas existiera, y sin embargo el universo no haber tenido un principio, porque las cosas podrían haber sido de otra manera. En las ciencias naturales, básicamente todos los argumentos importantes no son válidos. Son argumentos inductivos, en los que cabe la posibilidad de que la conclusión sea falsa a pesar de que las premisas son verdaderas. Eso no le quita valor. Normalmente son argumentos fortísimos donde la evidencia a favor de la conclusión es enorme, pero sin embargo son no válidos, donde los argumentos válidos juegan un papel importantísimo, sobre todo en las ciencias formales, donde son en general los únicos que se admiten. Y en filosofía, bueno,
filosofía hay de todo. Hay muy buenos argumentos inductivos y hay muy buenos argumentos deductivos y hay muy malos argumentos deductivos en el sentido de que no tienen valor cognitivo ni nada. Y bueno, y hay malos inductivos también. Vamos a ver otro ejercicio. Los siguientes textos expresan argumentos. Explicite la conclusión y las premisas. Hay algo acá que me gustaría observar, y es que la lógica como tal no puede decir qué es la conclusión y qué es las premisas. Eso es una cuestión que el estudiante de filosofía tiene que desarrollar, pero como un arte. No hay una ciencia para tal cosa. Leemos un texto, distinguimos si nos quieren decir algo y dar razones para eso, y bueno, y lo que nos quieren decir es la conclusión y las razones que nos dan son las premisas. Voy a leer el primer texto. Dice, el país debe mejorar urgentemente su sistema educativo, aunque más no sea porque necesita combatir en el largo plazo la pobreza y la delincuencia. Desde hace muchos años todos los observadores coinciden en que la educación se encuentra en un proceso de deterioro acelerado. Sin ciudadanos formados, la democracia se convertirá en un circo. Solo podemos evitarlo dando educación de calidad a nuestros jóvenes. Bien, acá parece claramente que el texto lo que intenta es convencer y hasta, digamos, llamar a la acción, mejorar el sistema educativo, y que da las razones de por qué se debe mejorar el sistema educativo. No hay que dejarse llevar por cosas que parecen de repente tremendamente importantes, como por ejemplo, sin ciudadanos formados la democracia se convertirá en un circo. Uno podría pensar, la conclusión tal vez sea que sin ciudadanos formados la democracia se convertirá en un circo, pero no, porque eso no puede ser la conclusión, porque las demás proposiciones que están en juego no están jugando a favor de ella. Por ejemplo, si un ciudadano formado la democracia se convirtiera en un circo, claramente juega como razón para mejorar, para el deber de mejorar urgentemente el sistema educativo. Pero no al revés. No al revés. Y creo que no hay más que decir. Salvo que, bueno, la conclusión se encuentra al principio del texto. Puede estar en cualquier lado. Vamos a ver el segundo texto, que es más delicado. El segundo texto dice, el problema de la corrupción aparece en los medios todos los días. La gente lo comenta en las redes sociales, reproduce editoriales y entrevistas. Algunos candidatos prácticamente no se expresan sobre otra cosa. La corrupción es una amenaza para el correcto funcionamiento de la democracia, pero a pesar de su importancia, este tema no debería ocupar un lugar central en las campañas políticas. Los candidatos y partidos tienen diferencias sobre varios temas, algunos de los cuales son mucho más importantes para nuestro destino que una corrupción que hasta ahora el Poder Judicial ha podido descubrir y castigar. Si no atendemos a problemas como la educación, la seguridad y la salud, sencillamente no valdrá la pena ningún sistema de gobierno que nos podamos dar. No debería haber un criterio único para tomar decisiones políticas en nuestra situación tan compleja e inestable. Cuando he propuesto este texto en clase para identificar la conclusión, en general ha habido problemas, muy poca gente la identifica. Hay que recordar que en la conclusión es aquello que está apoyado por todo lo demás. Y empecemos a mirar. El problema de la corrupción aparece en los medios todos los días. Cosas como no debería haber un criterio único para tomar decisiones políticas en nuestra situación tan compleja e inestable, ¿apoyan eso? No, aparte, el problema de la corrupción aparece en los medios todos los días, parece estarlo diciendo como algo que sabemos todos. La gente lo comenta en las redes sociales, reproduce editoriales y entrevistas. El mismo comentario, no parece ser la conclusión. Algunos candidatos prácticamente no se expresan sobre otra cosa. Sigue como tomando elementos que parecen conocidos, ¿no? La corrupción es una amenaza para el correcto funcionamiento de la democracia, pero a pesar de su importancia, este tema no debería ocupar un lugar central en las campañas políticas. Bueno, atención, porque acá está diciendo algo que parece mucho más, que genera mucho menos consenso que todo lo anterior. Básicamente está diciendo,
básicamente está diciendo que el tema de la corrupción, al tema de la corrupción no debería prestársele una atención exclusiva o tanta atención como se le presta. Y después sigue diciendo, los candidatos y partidos tienen diferencias sobre varios temas, cosa que todo el mundo sabe, algunos de los cuales son mucho más importantes para nuestro destino que una corrupción que hasta ahora el Poder Judicial ha podido descubrir y castigar. Y claramente eso está apoyando lo anterior. Y cuando miramos lo que dice al principio, también apoya lo anterior. Porque dice, sobre este fondo, de que hay como una atención exclusiva, no debería ser así. Si no atendemos a problemas como la educación, la seguridad y la salud, sencillamente no valdrá la pena ningún sistema de gobierno que nos podamos dar. Con eso podemos estar todos de acuerdo. Parece apoyar de nuevo el tema de que no debe ocupar un lugar central. Y finalmente, no debería haber un criterio único para tomar decisiones políticas en nuestra situación tan compleja e inestable. Es una proposición muy general que si que alguien podría pensar, tal vez esta sea la conclusión, pero los candidatos que tenemos para conclusión es que el tema de la corrupción no debería ocupar un lugar central en las campañas políticas y que no debería haber un criterio único para tomar decisiones políticas en nuestra situación tan compleja e inestable. ¿Cuál apoya mejor a cuál? ¿La particular a la general o la general a la particular? Claramente la última da mucho más apoyo a la primera que al revés. Entonces, yo diría, y estoy bastante seguro que quien escribió esto lo que quería decir, lo que quería decir es esto. Esta era la conclusión. Identificar la conclusión en un texto de este tipo es fundamental. Porque algo así lo podemos encontrar leyendo un diario. Y si no podemos identificar la conclusión, sencillamente no sabemos lo que nos están diciendo. Podemos entender que lo que la persona dice, está diciendo, es otra cosa que lo que dice. Y ni hablar cuando estamos estudiando un texto filosófico. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Identifique premisas y conclusión, represente los argumentos con los símbolos que se han presentado informalmente en este capítulo. Bueno. Si tenemos conocimiento, entonces algunas cosas son conocidas sin prueba o podemos probar toda premisa mediante premisas previas y así sucesivamente. No podemos probar toda premisa mediante premisas previas y así sucesivamente, pero tenemos conocimiento. Algunas cosas son conocidas sin prueba. Bueno, parece que la conclusión es que algunas cosas son conocidas sin prueba, es lo que está al final. Porque no parece tener sentido que si tenemos conocimiento, entonces algunas cosas o son conocidas sin prueba o podemos probar toda premisa mediante premisas previas y así sucesivamente sea la conclusión. Y no parece surgir, ¿sí?, de que algunas cosas son conocidas sin prueba, no parece surgir la, la segunda. Lo que quiero decir es que de la primera oración y la última no parece surgir la segunda. Entonces, acá tendríamos que tratar de, digo, más allá de ese examen en lenguaje natural, tendríamos que tratar de identificar las proposiciones que aparecen acá. Acá tenemos una proposición. Tenemos conocimiento. Acá tenemos otra proposición. Algunas cosas son conocidas sin prueba. Acá tenemos otra proposición. Podemos probar toda premisa mediante premisas previas. Y acá voy a parar. Dice, y así sucesivamente. Observen este i. Habíamos dicho que el i aquel nos había introducido la conjunción. Pero este i que está acá no está funcionando como una conjunción. Porque cuando tengo una conjunción,
El I está conectando dos proposiciones. Y así sucesivamente no es una proposición. Esto no es algo que pueda ser verdadero o falso. La proposición en total es: podemos probar toda premisa mediante premisas previas, y así sucesivamente. Hasta ahí es la proposición. Después podemos probar toda premisa mediante premisas previas, y así sucesivamente. Tenemos conocimiento y algunas cosas son conocidas sin prueba. O sea, todas las proposiciones que aparecen ahí ya las tenemos. Vamos a hacer un diccionario. P, tenemos conocimiento. Q, algunas premisas, algunas cosas son conocidas sin prueba. Y R, podemos probar toda premisa mediante premisas previas, y así sucesivamente. Bueno, si quedamos en que esto es la conclusión, lo demás es premisa y el argumento quedaría representado así. La conclusión es Q. La primera premisa: si tenemos conocimiento, entonces algunas cosas son conocidas sin prueba o podemos probar, etc. Bueno, esto es un condicional. El antecedente es tenemos conocimiento, que es P. Y el consecuente es algunas cosas son conocidas sin prueba o podemos probar toda premisa mediante premisas previas, y así sucesivamente. O sea, una disyunción. Me quedaría algunas cosas son conocidas sin prueba, es Q, o R. La segunda premisa es: no podemos probar toda premisa mediante premisas previas y así sucesivamente, pero tenemos conocimiento. Y este pero, ¿cómo está funcionando? Un pero funciona como una conjunción. Es lo mismo que un i. A pesar de que no, es una conjunción. Porque para que esto sea verdadero, tiene que ser verdadero. No podemos probar toda premisa mediante premisas previas y sucesivamente. Y también tiene que ser verdadero, tenemos conocimiento. Es la única forma. Entonces, esto es una conjunción. Entonces, no podemos probar toda premisa mediante premisas previas, es no R y P. Y el argumento quedaría simbolizado así. Y acá termina el ejercicio, pero a mí me gustaría ver algunas cosas. Primero, este argumento, así, vamos a ver si es válido o no. Supongamos que esto fuese verdadero y esto fuese falso, y mostremos que esto es imposible. Si no R conjunción P es verdadero, es porque de acá surge que R es falso y P es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una conjunción verdadera ambos conjuntos son verdaderos. Entonces, como no R es verdadero, R es falso y P es verdadero. Entonces tengo que R es falso, P es verdadero y Q es falso. Bien, entonces tendría P verdadero acá, Q falso acá
y R falso acá. Pero entonces tendría un condicional con antecedente verdadero y el consecuente sería Q o R, siendo tanto Q como R falsos. En ese caso, la disyunción es falsa, el único caso en que es falso, y el condicional me quedaría falso. Entonces no pueden ser las dos premisas verdaderas y la conclusión falsa, y entonces el argumento este es válido. ¿Qué pasa? Si yo lo armo de otra manera, agarro y digo, bueno, la conclusión es otra cosa, el argumento no me va a quedar no me va a quedar válido, eso lo pueden probar. Entonces, cuando uno ve un argumento, tiene que entenderlo en la forma más fuerte. Tiene que entenderlo en la forma más fuerte. Eso se llama principio de benevolencia. Vamos a ver el último ejercicio. Explicite premisas y conclusión de los argumentos expresados en los siguientes textos utilizando el principio de benevolencia. ¿Qué es el principio de benevolencia? El principio de benevolencia es entender el argumento en la forma más fuerte posible. Lo contrario de aplicar el principio de benevolencia es construir el hombre de paja. Es cuando me dicen algo y yo lo pongo en una forma débil para poder atacarlo más fácilmente. Pero una buena práctica argumentativa es el principio de benevolencia. Entender lo que nos están diciendo en la forma más fuerte posible. Represente los argumentos con los símbolos que hemos presentado informalmente y argumente acerca de su validez. Bueno, vamos a tomar los símbolos primero y después a ver la... Acá tenemos, te sentirás muy mal si fracasas. Vamos a llamarlo P. Le das demasiada importancia al éxito. Vamos a llamarlo Q. Te sentirás muy mal si fracasas. Le das demasiada importancia al éxito. Entonces, nosotros podemos suponer tres cosas para la conclusión. Vamos a armar las proposiciones. Las proposiciones son P, las que aparecen acá, P, Q entonces P, y Q. Estas son las tres proposiciones P, si Q entonces P y Q. Podemos armar el argumento este de tres formas. Una forma sería decir, tengo premisa P, premisa Q entonces P, conclusión Q. Otra forma sería, tengo premisa P, premisa Q, conclusión Q entonces P. Otra forma sería premisa Q, Q entonces P, conclusión P. Y tenemos que ver cuál de estas maneras de armar el argumento es mejor. Vamos a ver esta forma. ¿Esta forma es una forma válida? Bueno, o sea, ¿es posible que estas dos que están acá sean verdaderas y esta falsa? Y bueno, siendo esta falsa, este condicional va a ser verdadero, porque un condicional con antecedente falso es verdadero. Y si P además es falso, entonces, y si P además es verdadero, perdón, me queda esta verdadera y esta falsa. Entonces, esta forma es no válida. Yo diría, bueno, bien, la conclusión no debe ser Q, que en mi caso es le das demasiada importancia al éxito. Esa no debe ser la conclusión. Vamos a mirar esta forma. Si esta es verdadera y esta es verdadera, si P y Q son verdaderas, Q entonces P es verdadera, necesariamente. Entonces, esta forma es válida. Y uno podría estar tentado a decir, bien, tengo esta forma válida, entonces el argumento debe ser, premisa, te sentirás muy mal si fracasas. Otra premisa, le das demasiada importancia al éxito. Conclusión, si le das demasiada importancia al éxito, te sentirás muy mal si fracasas. Alguien podría decir, debe ser esta la forma. Vamos a analizar esta. Supongamos que esta es verdadera y esta es verdadera. A ver qué pasa con esta.
Si Q es verdadera y Q entonces P es verdadera, acá lo que tengo es un condicional con antecedente verdadero. Siendo verdadero el condicional, tiene que ser verdadero el consecuente. Por lo tanto, P es. O sea, esta forma también es válida. Y esta forma de armarlo, es decir, premisa, le das demasiada importancia al éxito. Premisa, si le das demasiada importancia al éxito te sentirás muy mal si fracasas. Conclusión, te sentirás muy mal si fracasas. ¿Cuál de estas dos tenemos que elegir? Bueno, en este caso es bastante fácil elegir. No por una cuestión de que uno sea válido y el otro no, porque ambos son válidos, sino porque este que está acá, este argumento que está acá, es más fuerte en un sentido bastante estricto. La conclusión de este argumento implica la conclusión de este argumento y no al revés. O sea, si P es verdadero, entonces yo ya sé que Q entonces P es verdadero. Eso lo hablamos cuando hablamos de formas válidas. Siendo el consecuente de un condicional verdadero, es imposible que el condicional sea verdadero. Por lo tanto, quien dice esto, también dice esto, pero no al revés. Podemos decir que esto es más informativo, la conclusión es más informativa. Entonces, dentro de argumento válido con conclusión eh, más fuerte, debemos elegir este. Entonces, si el argumento es, como digo, le das demasiada importancia al éxito. Si le das demasiada importancia al éxito, te sentirás muy mal si fracasas. Te sentirás muy mal si fracasas. Como conclusión. A ver, dije, el argumento es tal cosa. Lo que se debe interpretar en buenos términos es eso. Eso es lo que quise decir. Vamos a hacer un análisis similar para este. Proposición, dices tonterías, bebiste mucho, son las únicas proposiciones que hay. Las que tenemos acá, esta vamos a llamarla A y esta vamos a llamarla B. Acá tengo A entonces B. Acá tengo no A. No dices tontería. Y acá tengo no B. ¿Qué posibilidades tengo? Tengo A, entonces B, premisa, no A, premisa, conclusión, no B. ¿Qué otra posibilidad tengo? No A, no B, conclusión A, entonces B. ¿Qué otra tengo? Tengo, para concluir, no A. A entonces B, no B, conclusión, no A. Bueno, veamos la validez. Si estas dos son verdaderas, bueno, A es falsa. Siendo A falsa, esta va a ser verdadera sin importar cómo sea B. Entonces B perfectamente podría ser verdadera y quedarme falsa la conclusión. Por lo tanto, esta forma no es válida. Demasiado sospechoso. No válida. Este no debe ser. Si tengo que estas dos son verdaderas, entonces A es falsa y tengo en la conclusión un condicional con antecedente falso, va a ser verdadero. Entonces, esta es válida. Si tengo que estas dos son verdaderas, entonces B es falsa. Y si el condicional con consecuente falso es verdadero, la única forma es que el antecedente sea verdadero. Entonces A tiene que ser falsa y no A, por lo tanto, verdadera. Entonces, esta también es válida. ¿Y acá qué sucede? Acá sucede exactamente lo mismo. No A implica A entonces B, porque esto, siendo no A, es un condicional con antecedente falso. Por lo tanto, esta conclusión es más fuerte y tenemos que elegir esto. El argumento, por lo tanto, sería
Premisa, si dices tonterías, bebiste mucho, no bebiste mucho, conclusión, no dices tonterías. Ese debe ser el argumento como lo debemos interpretar. Bueno, y con esto terminamos el video correspondiente recién al primer capítulo del libro de lógica. En los siguientes videos vamos a empezar a estudiar con más profundidad qué es esta cuestión de la forma a la que apenas nos hemos asomado.